Vamos a seguir con nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 1. Nos detuvimos la semana pasada en el versículo 18. Ahora nos toca el versículo 19. ¿Ya ubicaron? ¿Ya encontraron? Apocalipsis 1, 19. Dice así: escribe las cosas que has visto y las que ¿qué? Y las que son y las que han de ser después de estas. Ve, aquí tenemos pasado, presente y futuro. Vamos a leer otra vez. Mira, escribe las cosas que has visto. ¿Has visto? Pasado, ya vi, pasado. Y las que son, presente. Y las que han de ser después de estas, futuro. Entonces el Apocalipsis está dividido en tres partes: pasado, presente y futuro. Es muy importante este detalle, porque usted va a darse cuenta que el Apocalipsis no tiene una secuencia, el libro de Apocalipsis no tiene una secuencia, digamos assim, não tem uma sequência cronológica. Há saltos. Usted pode estar aqui agora no capítulo, por decirlo, 7 do Apocalipse, e usted está falando do presente. E no capítulo 8, usted puder estar falando do futuro, pero usted hace um salto ao passado. Há saltos, há viajes no tempo. O Apocalipse é um livro que tem saltos. Saltos no tempo, como se você está aqui no presente, você dá um salto ao passado, do passado, você não volta ao presente, você dá um salto ao futuro. Ele não tem uma ordem cronológica. Então, é muito importante este versículo acá. O livro de Apocalipse trata do passado, presente e futuro, pero não tem uma ordem cronológica, para que você não se confunda à medida que vayamos avançando no estudo, porque você vai dar-se conta que vamos a estar falando do futuro e de pronto eu vou volver a algo que aconteceu no passado. E aí você vai quedar confundido, pero é porque o Apocalipse não tem uma ordem cronológica de passado, presente e futuro. Há alguns saltos e você se vai dar conta à medida que vayamos avançando. Então, o Apocalipse está dividido em três partes: passado, presente e futuro. E o versículo 20 diz: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores de aquellas respectivas 7 iglesias de Asia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, aquí el Señor Jesús confirma para Juan que realmente aquellos 7 candeleros que ele viu, quando ele escutou a voz, que ele se volteou para ver quem falava com ele, ele viu os 7 candeleros. Aqueles 7 candeleros realmente são as 7 igrejas, e as 7 estrelas que estavam em sua mão direita são os 7 ángeles de las 7 igrejas. E ángeles aqui não é um ser que tem alas. Ángel é mensageiro, ou seja, são os pastores de aquelas respectivas igrejas. Amém? Então, veja que aqui terminamos hoje o capítulo 1 de Apocalipse. Veja quantas coisas nós outros estivemos aprendendo apenas no capítulo 1. Já são 12 miércoles que começamos o Apocalipse. Hoje é o miércoles número 12, ou seja, 12 semanas. Foram 12 miércoles solo meditando no capítulo 1, versículo por versículo, versículo por versículo. Veja quantas coisas aprendimos em apenas um capítulo da Bíblia. Por isso a Bíblia não pode ser leída assim, à la ligeira, de qualquer maneira. Se eu me pongo a ler aqui o capítulo 1 de Apocalipse, me tardaria 2 minutos, 3 minutos para lerlo. Pero se você se põe a meditar versículo por versículo, te lleva 12
12 miércoles com prédica de meia hora, 40 minutos cada prédica. Veja quanto assunto, quanta inspiração. A palavra de Deus é uma fonte inagotável de inspiração e de sabedoria. Amém? E antes de entrar no capítulo 2, que é o próximo capítulo que vamos a começar a estudar, vamos a começar este capítulo na próxima semana. Então, antes de começar este capítulo, eu quero fazer um repasso. Hoje vamos a repassar lo que aprendimos en estos 20 versículos del capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou poner aqui em pantalla. Eu preparei aqui este PowerPoint, este slide que eu hice aqui, para poder mostrar a ustedes todo lo que aprendimos en estas 12 semanas, estos 12 miércoles. Vamos a ver aqui então todo o que aprendimos, versículo por versículo, que é claro, um resumo, porque foram muitas horas de prédica em 12 miércoles, mas aqui está um resumo de todo o que tratamos, de todos os assuntos que tratamos para refrescar a memória. No capítulo 1 do Apocalipse vimos que o Apocalipse é revelado solo para quienes são servos de Deus. Isso vimos no versículo 1. Aprendimos que temos que valorizar a Bíblia, dando testemunho da palavra de Deus, testemunho de Jesucristo e do Espírito Santo. Versículo 2. Aprendimos no versículo 3 que a pessoa que lê e escute o Apocalipse se vuelve bem-aventurada, feliz, pois é preparada para a vida eterna. Recebimos o saludo de la Trinidad, Padre, Hijo e Espírito Santo. O saludo vindo em forma de graça e paz, versículo 4. Vimos no versículo 5 que o Senhor Jesus é o primogênito de los muertos, ou seja, o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, e é Ele quem nos ressuscitará em la redenção. E no versículo 6, que Ele é o soberano de los reis de la tierra, que Ele nos amou, nos lavou de nossos pecados com su sangre e nos hizo reis e sacerdotes. ¿Se acuerda que hablamos de isso? No versículo 7 vimos que Jesus vendrá em las nubes e todos los verán. E aprendimos lo que significa traspassar a Jesus em los dias de hoje. Los que traspassaram a Jesus vão a lamentar-se amargamente. Aprendimos no versículo 8 que todo comienza e termina em Jesus, que solo Ele nos pode completar, que Ele é o gran yo soy. ¿Se acuerda que hablamos de Éxodo capítulo 3 versículo 14? Que Moisés perguntou o nome e Deus dijo yo soy, e que Jesus completou esta frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou isso, eu sou aquele, eu sou... Então, Ele completa a obra de Deus. Sem Jesus, você não pode ter uma vida completa. E no versículo 9 aprendimos o que significa ser hermano de Juan. ¿Se acuerda que hablamos de la tribulación, reino y paciencia? ¿Sí? En el versículo 10 aprendimos que el día del Señor no es solamente un día domingo, pero significa todos los acontecimientos apocalípticos. También aprendimos que la voz como de trompeta significa voz importante, voz que anuncia el juicio y el fin de todas las cosas. En el versículo 11 vimos que o mensaje apocalíptico é enviado a las 7 igrejas de Ásia e que a posição geográfica de ellas forma um círculo, revelando que o mensaje é profético, que sirve para aquela época passada, pero sirve também para a época actual. En el versículo 12, Juan viu las 7 igrejas representadas em los 7 candeleros. En el versículo 13 vimos que o Senhor Jesus está em meio de los candeleros, ou seja, em meio de la igreja. Aprendimos que não há como desenvolver la salvação de nuestras almas sem estar congregando la igreja.
y que Jesús está viendo todo lo que hacemos en la iglesia y cómo tratamos lo sagrado. En el versículo 14, 15 y 16, vimos a Jesús glorificado y con toda la indumentaria que lo señala como sumo sacerdote, rey de reyes y justo juez. Vimos que ahora Él ya está vestido como el que hará juicio y no misericordia. Todos los juicios serán llevados a cabo por medio de Él. En el versículo 17 enseñamos sobre la doctrina engañosa de la faunerosis y que Juan cayó porque se desmayó y no porque recibió el Espíritu Santo, como engañosamente enseña la doctrina. En el versículo 18 aprendimos lo que pasa con nuestra alma cuando morimos y las dos posibles escoltas que nos llevará al cielo o al infierno. Además, aprendimos que no existe purgatorio y mucho menos reencarnación. Hablamos de eso la semana pasada. ¿Refrescaron la memoria? Bueno, todavía en el versículo 18 vimos que el juicio de Dios antes de Jesús era en vida y la oportunidad de salvación o escuchar el evangelio era después de la muerte. Y que después de Jesús el juicio es después de la muerte. Y la oportunidad de salvación o escuchar el evangelio es en vida. También en este versículo vimos cómo nació el infierno y que el evangelio fue predicado a los muertos y vivos. En el versículo 19 vimos que el Apocalipsis se divide en 3 partes, pasado, presente y futuro. Y en el versículo 20 vimos la confirmación que los 7 candeleros son las 7 iglesias y que las 7 estrellas son los pastores de estas respectivas iglesias y que la vida del pastor está en la mano derecha de Jesús. ¡Qué privilegio! Amén. Aquí pudimos ver todo el resumen de todo lo que aprendimos en estas 12 semanas, en estos 12 miércoles. Y vuelvo a repetir, si nosotros meditáramos de una manera más profunda, llevaríamos hasta un año para meditar solo el capítulo 1, de tanta enseñanza que hay en apenas un capítulo. Es que yo estoy tratando de acelerar para no extender mucho el Apocalipsis, pero en el capítulo 1 nos tomó 12 miércoles meditar en estos 20 versículos. Y usted ve ahí cuánta enseñanza, cuánta cosa aprendimos en apenas 12 miércoles. El Apocalipsis es un libro excepcional, señor, señora. El Apocalipsis es un libro que genera temor adentro de nosotros. Es un libro que toda persona que estudia este libro, que escucha el Apocalipsis, ella nunca más es la misma persona. Ella cambia. Algo va a cambiar, algo no, muchas cosas van a cambiar dentro de usted a través de este estudio. Es imposible que usted participe de este estudio y termine en la misma situación espiritual. Su vida espiritual será otra, para mejor, después que terminemos este estudio apocalíptico. Así que no falte en este estudio, porque va a ser una gran bendición. La próxima semana, el próximo miércoles, nosotros vamos a entrar en el capítulo 2 del Apocalipsis. Amén. Entonces ahora vamos a adorar a Dios. Póngase de pie y vamos a buscar el Espíritu Santo de todo nuestro corazón.